No empezó con un comunicado oficial. No empezó con una foto borrosa ni con una declaración explosiva. Empezó, como casi siempre en estas historias, con una sensación: algo no estaba bien. En los últimos días, el nombre de Christian Nodal volvió a ocupar titulares, no por una nueva canción ni por un concierto multitudinario, sino por una frase que empezó a repetirse en voz baja y que, poco a poco, se volvió imposible de ignorar. Nodal ya está harto de Angela y busca cómo salirse del matrimonio. No como afirmación cerrada. No como verdad confirmada, sino como rumor persistente, y cuando un rumor se mantiene vivo durante tanto tiempo, no es porque alguien lo haya inventado bien, sino porque algo en la realidad parece alimentarlo. Las miradas esquivas, las ausencias públicas, los gestos forzados, las declaraciones medidas al milímetro. Todo empezó a encajar en una narrativa incómoda. Christian Nodal siempre fue intenso. En la música, en el amor, en las decisiones, su historia sentimental ha sido seguida con lupa desde que su vida privada se volvió parte del espectáculo. Cada relación, cada ruptura, cada promesa fue observada, analizada y juzgada. Con Ángela Aguilar, la historia parecía distinta, más cuidada, más institucional. Más correcta. La unión no solo representaba un vínculo amoroso, sino una alianza simbólica dentro de la música regional mexicana. Dos apellidos pesados, dos legados, dos expectativas gigantescas. Y ahí empezó la presión. No solo se casó con una mujer, dirían algunos. Se casó con una historia, con una familia, con un símbolo. Durante los primeros meses, todo parecía sólido. Apariciones públicas controladas, palabras de admiración, mensajes de apoyo mutuo, pero con el tiempo, la narrativa comenzó a mostrar grietas. No hubo escándalos visibles. Hubo algo peor: distancia emocional. Nodal empezó a verse distinto. Más serio, menos espontáneo, menos él. En entrevistas, evitaba ciertos temas. En conciertos, las referencias personales desaparecieron. Y en redes sociales, el silencio se volvió más elocuente que cualquier publicación. No es que no esté enamorado. Empezaron a decir algunos. Es que está cansado. ¿Cansado de qué, exactamente? Nadie lo sabía con certeza. Pero las teorías crecían. Que si el control del entorno, que si la presión familiar, que si la imposibilidad de vivir la relación sin cámaras. Que si la sensación de haber entrado en algo de lo que no sabe cómo salir sin provocar un terremoto. Porque no se trata solo de dejar a alguien. Se trata de romper un relato, y romper relatos públicos tiene consecuencias. Christian no parece infeliz. Opinaban otros. Parece atrapado. Esa palabra empezó a aparecer con frecuencia. Atrapado en una imagen. Atrapado en una decisión tomada demasiado rápido. Atrapado entre lo que siente y lo que se espera de él. Ángela, por su parte, mantenía una actitud firme. Sonrisa controlada, discurso alineado, apariciones medidas, como si entendiera perfectamente el peso del escenario que ocupa. Pero cuando dos personas viven ritmos emocionales distintos, incluso el silencio empieza a hablar. El rumor se intensificó cuando alguien cercano al entorno dejó caer una frase que nadie pudo confirmar, pero todos repitieron. Nodal está buscando una salida que no destruya a nadie. Y ahí está la clave. Porque si el rumor fuera falso, se habría apagado. Pero no lo hizo. Se transformó. Ya no se hablaba de crisis, se hablaba de estrategia. De tiempos. De formas. De cómo terminar algo sin quedar como villano. No quiere herirla, decían. Pero tampoco puede seguir así. Y esa ambigüedad alimentó aún más la conversación pública. En este punto, nadie hablaba de culpas. Se hablaba de desgaste. Porque hay relaciones que no se rompen por traición, sino por acumulación. De expectativas ajenas, de roles impuestos, de una versión de uno mismo que ya no encaja. Christian Nodal, el artista visceral, parecía haberse perdido dentro de una narrativa demasiado pulida. Él no es así, comentaban fans antiguos, algo no cuadra. Y cuando los seguidores de toda la vida empiezan a decir eso,
el relato oficial se debilita. Este capítulo no afirma nada. No sentencia nada, pero plantea una sensación que ya circula sin freno. Nodal no estaría buscando salir del matrimonio porque no ame, sino porque ya no puede respirar dentro de él. Y eso, en el mundo del espectáculo, es casi más explosivo que una infidelidad, porque no hay culpables claros. Solo decisiones difíciles. El rumor sigue creciendo, no porque alguien lo empuje, sino porque nadie logra apagarlo. Y cuando una historia empieza así, rara vez termina en silencio. Hay relaciones que se viven en casa, otras, en silencio. Y luego están aquellas que se viven en un escenario permanente, con focos encendidos incluso cuando nadie pidió aplausos. La de Cristian Nodal y Ángela Aguilar pertenece a este último tipo. Desde el inicio, su unión fue observada no solo como una historia de amor, sino como un acontecimiento cultural. Dos apellidos que pesan, dos trayectorias que representan tradiciones, dos figuras jóvenes cargando expectativas que no les pertenecían del todo. No se casaron solo ellos, comentaban algunos, se casaron sus legados, y ese es un peso difícil de llevar. Para Nodal, el matrimonio significó algo más que un compromiso sentimental. Implicó entrar en un sistema, en una forma de hacer, de mostrarse, de decidir, donde cada paso tenía lectura pública y cada gesto era interpretado como señal. La espontaneidad, esa que siempre lo caracterizó, empezó a diluirse. Antes hablaba sin filtro, recordaban sus seguidores. Ahora mide cada palabra. En entrevistas, sus respuestas se volvieron más generales, menos personales, menos emocionales, como si hubiera aprendido que decir de más podía generar conflictos innecesarios. Pero callar también desgasta, porque cuando uno deja de reconocerse en lo que proyecta, aparece una grieta interna difícil de sostener. Y esa grieta no siempre se nota en fotos, se nota en la energía, en la mirada, en la ausencia de entusiasmo. Ángela, por su parte, parecía moverse con mayor comodidad en ese entorno. Creció rodeada de disciplina, de estructura, de un apellido que siempre estuvo bajo observación. Sabía cómo manejar el escenario, sabía qué decir y cuándo callar. Esa diferencia, sutil pero constante, empezó a marcar una distancia. No es que uno lo haga mejor que el otro, decía alguien cercano. Es que vienen de mundos distintos. Y cuando esos mundos se encuentran dentro de un matrimonio público, el ajuste no siempre es armónico. La figura de la familia Aguilar también entró en la conversación pública, no como acusación directa, sino como presencia constante. Un entorno protector, influyente, con una idea muy clara de lo que representa la tradición. No es interferencia, matizaban algunos, es cuidado. Pero el cuidado, cuando se percibe como control, puede asfixiar. Cristian Nodal, acostumbrado a decisiones impulsivas, a errores públicos y correcciones privadas, parecía sentirse cada vez más limitado. Como si cada movimiento tuviera que pasar por filtros invisibles. No puede equivocarse, decían, y eso lo mata por dentro, porque equivocarse también es una forma de ser auténtico. El rumor de que busca cómo salirse del matrimonio no nació de un evento concreto. Nació de esta acumulación de señales, de esta sensación generalizada de que algo no fluye. No se hablaba de peleas, no se hablaba de engaños, se hablaba de cansancio. Cansancio de sostener una imagen. Cansancio de cumplir expectativas ajenas, cansancio de no sentirse dueño del relato. No quiere salir mal, aseguraban, quiere salir sin romper nada. Y eso, paradójicamente, es lo más complicado. Porque cuando una relación se vuelve símbolo, terminarla no es un acto privado. Es una declaración, y Cristian lo sabe, sabe que cualquier decisión será leída, juzgada y comparada con su pasado. Ese pasado tampoco ayuda. Las rupturas anteriores, los gestos impulsivos, las decisiones emocionales mal calculadas, todo vuelve a la mesa cuando el presente se tambalea. No quiere repetir la historia, decían, pero tampoco quiere seguir fingiendo. Ángela, mientras tanto, mantenía la calma pública.
sin dramas, sin indirectas, sin exposiciones emocionales, como si entendiera que el silencio, en ciertos momentos, es la única estrategia posible. Pero el silencio no es neutral. Es un mensaje en sí mismo. Y cuando ambos guardan silencio, el público empieza a hablar por ellos. Este capítulo no afirma que Cristian Nodal haya tomado una decisión definitiva. Pero sí describe un clima, un ambiente, una presión constante que convierte el matrimonio en algo más grande que la pareja misma. Porque amar bajo observación permanente no es fácil. Y menos aún cuando uno empieza a sentir que ya no se reconoce en el papel que interpreta. Tal vez Nodal no esté buscando huir. Tal vez esté buscando volver a ser. Y en ese intento, cada paso debe calcularse con una precisión que va en contra de su propia naturaleza. El escenario sigue encendido. El público espera. Y la pregunta sigue flotando. ¿Se puede salir de una historia sin destruir el mito que la rodea?